Espero en 20 minutos tratar de hacer un resumen de lo que es la ventilación mecánica y todo el impacto que tiene y las interacciones que tienen con el, las interacciones corazón-pulmón. Bueno, primero que todo, para poder hablar de ventilación mecánica y saber cuáles son los efectos hemodinámicos que éste genera en nuestros pacientes, debemos conocer algunas situaciones como son algunas presiones intracardíacas que se generan, algunos volúmenes intracavitarios, las presiones pericárdicas, algunas presiones circundantes. Y yo en esta gráfica inicio tratando de decirles que estas presiones inicialmente son supremamente importantes, como son las presiones de fin de diástole del ventrículo derecho y las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que a su vez tienen una relación importante con el volumen, en una relación, cuando no es patológica, que es una relación proporcional. Pero si nosotros hablamos y hacemos más énfasis en lo que tiene que ver con el ventrículo derecho, siempre hemos hablado de que la presión venosa central es un muy buen marcador de qué, de funcionalidad del corazón en su parte derecha. ¿Por qué? Porque la presión venosa central, ¿sí?, es exactamente igual que la presión de la aurícula derecha en situaciones no patológicas. Es la misma que la presión de fin de diástole del ventrículo derecho y es igual que la presión pericárdica, como ustedes alcanzan a ver. Entonces, este lado derecho es un marcador asociado a PVC porque en condiciones normales todas van a tener el mismo valor. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar, como decía yo en esta diapositiva, las presiones transmurales del ventrículo izquierdo. Algo pasa y no pasa nada. Si quiere, doctor, en la parte inferior izquierda se activan las flechitas para que pueda dar siguiente si tiene algún problema. Bueno, ok. Entonces, decía que es importante evidenciar lo que es la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo también y determinar lo que es la presión transmural. Si nosotros queremos saber qué tanto volumen tenemos nosotros en ese ventrículo izquierdo, debemos determinar la presión transmural y de qué tanto disponemos para poder hacer una buena eyección y tener un buen volumen sistólico, ¿verdad? Entonces, la presión transmural del ventrículo izquierdo no es más que esta relación que hay aquí entre la presión circundante y la presión intracavitaria. ¿Ok? La presión circundante es 2/3 de la presión pericárdica, como lo alcanzan a observar aquí, que es alrededor del ventrículo izquierdo, y 1/3 de la presión de fin de diástole del ventrículo derecho. Es decir, todo lo que puede hacer compresión sobre nuestro ventrículo izquierdo. Y si sumamos 2/3 de la presión pericárdica, que decimos que en situaciones normales es igual a la PVC, más 1/3 de la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, nos da una PVC. Y la presión intracavitaria, ¿sí?, podría ser asociada con la presión en cuña de la pulmonar. Es decir, que un estimado que nosotros podemos tener para ver qué tanta ganancia de volumen podemos tener en nuestros pacientes en el ventrículo izquierdo es restarle a la presión en cuña la presión venosa central. Y eso podría ser un estimado de la presión transmural. ¿Ok? Y eso en algunas situaciones, cuando el paciente está en ventilación mecánica, va a ser supremamente importante. Nosotros también tenemos que tener en consideración otros tipos de condiciones. Por ejemplo, el volumen intravascular de nuestro paciente, ¿sí?, el volumen pulmonar, la hemodinámica y función cardíaca, el intercambio gaseoso, la anatomía de la vía aérea, y todo eso va a repercutir en la hemodinamia de nuestros pacientes y en los estados de shock. Aunque pareciera solamente el gasto cardíaco ser el que interviene, realmente no. Por ejemplo, vamos a charlar un poquito del volumen intravascular. Y nosotros sabemos que el volumen intravascular va a estar dado por el retorno venoso. El retorno venoso es el principal determinante de la precarga. Para nosotros hallar un retorno venoso adecuado, tenemos que determinar la presión media de llenado sistémico o circulatorio menos la presión de la aurícula derecha, que ya estábamos bien establecida como la presión venosa central en el mejor de los casos, ¿ok? Entonces, si la presión
de llenado sistémico, que podría ser este compartimento venoso periférico, que corresponde a ser 80% aproximadamente, supera a la presión de la aurícula derecha, sin ningún inconveniente vamos a tener un muy buen retorno venoso y una aceptable precarga. El inconveniente ocurre cuando esa presión de la aurícula derecha o esa PVC la tenemos supremamente aumentada, es decir, valores de 12, 13, teniendo en consideración que en situaciones normales la presión de llenado circulatorio es de 7, sería mayor la presión de la aurícula derecha que la presión de llenado sistémico y no tendríamos un retorno venoso adecuado. Por eso hay que tener en consideración que la presión venosa central para la determinación de un buen retorno venoso debería tenerse por debajo de 8 o de 7 en algunos registros. Y eso nos ayudaría. Sin embargo, hay algunas condiciones que se pueden generar o se pueden alterar y las podemos nosotros manipular, como es el volumen estresado y el volumen no estresado. En este caso, el volumen estresado lo podríamos alterar con lo que tiene que ver con vasopresores estilo noradrenalina, para que no ocurra un daño pulmonar o una congestión pulmonar en nuestros pacientes. Miren lo que ocurre cuando nosotros tenemos una respiración espontánea. Ya hablamos del retorno venoso, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paciente con respiración espontánea? ¿Qué va a pasar con ese retorno venoso? Va a aumentar, lo que va a generar una mejor precarga, y si genera una mejor precarga, ¿qué va a pasar con este volumen o con esta presión transmural? Esa presión transmural literalmente se va a ver mejorada por una respiración espontánea. Y si mejora la presión transmural y esa precarga, ya ahorita habíamos dicho que era un determinante de qué tanto volumen sistólico podía tener mi ventrículo izquierdo para poder eyectar. En ese orden de ideas, si nosotros mejoramos la presión transmural, seguramente en gran cantidad de casos voy a mejorar un volumen sistólico en mis pacientes. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre cuando mi paciente entra en la misma condición de inspiración, pero sobre ventilación mecánica? Ahí sí va a generarse algo importante y es una disminución del retorno venoso. Inicialmente, cuando nosotros ventilamos a nuestros pacientes, le colocamos un tubito como el que vemos ahí, ¿sí? Aumenta la presión intratorácica de nuestro paciente, hay una compresión sobre la cava, hay una disminución del retorno venoso, lo que generaría en ese caso ¿qué? En ese caso podríamos disminuir la presión de fin de diástole del ventrículo derecho y la precarga también se va a ver disminuida, ¿sí? Pero con un orden, con unas resistencias pulmonares aumentadas. Como nosotros ahorita habíamos dicho, si nuestro paciente tiene una precarga disminuida, la presión transmural tampoco va a tener cómo defenderse y tampoco va a tener suficiente volumen. Entonces el volumen sistólico se va a ver directamente afectado también y nuestro paciente seguramente se le cae la presión arterial. Es lo que nosotros observamos cuando nosotros le colocamos el tubito a nuestros pacientes, le colocamos un poquito de presión y ese paciente decimos, no, fue que el paciente se hipotensó porque le pusieron mucho midazolam. Y resulta que lo que estamos haciendo es disminuyendo el retorno venoso. Pues sí, el midazolam puede generar los efectos que ya conocemos, sí, el reflejo vagal también, pero el mayor impacto sobre la presión arterial es la disminución del retorno venoso de estos pacientes generado por el aumento de la presión intratorácica. Pero no solamente es el aumento de la presión intratorácica y es generado por otras cosas. Y en estas otras cosas está recado es el volumen pulmonar. Si nosotros vemos esta gráfica que es del libro de Nunn, podemos identificar fácil lo que son los capilares de esquina y lo que son los capilares alveolares. Estos podrían ser considerados capilares de esquina, mientras estos son los capilares alveolares. Miren el comportamiento, ¿cierto? A medida que se aumenta el volumen, teniendo en consideración que esto es la capacidad pulmonar total y este es el volumen residual y capacidad residual funcional, en la medida en que aumenta el volumen, va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Eso está absolutamente claro. Y si yo le agrego PIP a mi paciente, que como es la condición que tiene aquí mi paciente, miren lo que ocurre con los alveolos, con los capilares alveolares, perdón. Miren lo que ocurre. Es decir, que la resistencia vascular pulmonar total se va a ver aumentada. Y los capilares alveolares
también van a aumentar la resistencia pulmonar. Todo esto a causa de la PIP. Es decir, que la ganancia de volumen que puede generar el PIP puede generar en algún momento también un aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Y eso nosotros lo vemos en la práctica clínica y lo vemos en esta gráfica, por ejemplo. Aquí tenemos una resistencia vascular pulmonar aumentada. Es decir, tenemos la poscarga del ventrículo derecho seguramente aumentada. Y si la poscarga, es decir, la salida de este ventrículo derecho, está aumentada las presiones, ¿qué va a pasar con la presión de fin de diástole del ventrículo derecho? Pues también se va a ver aumentada. ¿Por qué? Porque no tiene cómo salir. Entonces, miren que ahí se acumula esa presión dentro del ventrículo derecho porque no tiene una buena capacidad de vencer la resistencia vascular pulmonar. Y no solamente es el hecho de que aumente la resistencia ahí, sino que aumenta la resistencia ahí y genera desplazamiento del septum interventricular, lo que nosotros llamamos interdependencia ventricular. ¿Cómo puedo yo identificar esto en mis pacientes? Sabemos que la presión de fin de diástole del ventrículo derecho la puedo determinar con una PVC aumentada y sabemos que inclusive pacientes con PVC por encima de 10, a partir de 5 comienza a alterarse y generarse interdependencia ventricular. Pero a partir de 10, el septum interventricular se desplaza aún más, ¿sí? Lo que generaría mayores trastornos como cuáles, como aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y no solamente de la presión, porque si se reduce el tamaño, también se va a generar unas alteraciones en el volumen. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Va a disminuir el retorno de las 4 venas pulmonares y una congestión pulmonar clara. Entonces, si lo tenemos claro, este paciente, ¿cómo va a tener la presión transmural del ventrículo izquierdo? Disminuida. Recordemos que la presión transmural es igual a la intracavitaria menos la circundante. Y si aumenté la presión de la circundante, es decir, de la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, me genera más desplazamiento y menos capacidad de tener mayor volumen del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene menos espacio, menos geometría. ¿Y qué va a pasar entonces con el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo? Se va a disminuir. Y si tengo menos volumen en el ventrículo izquierdo, voy a tener un menor volumen sistólico porque eso es lo que yo voy a inyectar. Y si recordamos que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca y que presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencias vasculares sistémicas, si el volumen sistólico se disminuye el gasto cardíaco, y si se disminuye el gasto cardíaco, se disminuye la presión arterial media. En ese orden de ideas, estos son todos los trastornos que se van a generar en un paciente que o no lo tenemos con un buen retorno venoso y no lo tenemos además con un PIP que en algunos sitios llaman, o algunas personas lo quieren llamar PIP óptimo. Si a todo eso que nosotros aquí tenemos le sumamos la fisiopatología del paciente en sepsis, sabemos que hay dos situaciones clínicas que podemos identificar y que se comportan diferentes. Una es la temprana, ¿sí? Donde hay vasodilatación y permeabilidad. Sin embargo, en algunos casos intentan identificarla como si fuera deshidratación, pero seguramente está excluido en algunos otros textos debido al uso de la noradrenalina como fase inicial, porque ya se conoce que es la vasodilatación y la pérdida del tono en unas fases iniciales, y fuera de eso, una fase tardía, y esa fase tardía va a tener aumento en la permeabilidad, y ese paciente se va a generar algunos otros cambios hemodinámicos, que ya nosotros más adelante vamos a poder ver. Yo en esta gráfica o en esta tabla, yo quiero que nos enfraquemos en estas dos partes. Y es que miren que inicialmente las resistencias vasculares sistémicas en el choque séptico o en el distributivo van a estar disminuidas, ¿ok? Sí, pero que en el tardío van a comenzar a aumentar. Es posible que nosotros tengamos poscargas inclusive aumentadas en nuestros pacientes con choque séptico y el comportamiento en la ventilación y la repercusión hemodinámica será completamente diferente. Al igual que el gasto cardíaco. Sin embargo, los que me conocen saben que yo no utilizo ni gasto cardíaco, ni utilizo el índice cardíaco, porque son unos determinantes que se dejan afectar
por el peso y la frecuencia cardíaca y el índice cardíaco por la frecuencia cardíaca. Entonces yo prefiero utilizar el índice de volumen sistólico en ese caso. ¿Ok? Entonces, cuando ya nosotros tenemos en consideración todo lo que genera y todo lo que afecta el volumen, el retorno venoso, el volumen pulmonar, el PIB y todo lo que genera, yo le hago una pregunta a las personas y a los intensivistas, le hago una pregunta a mis residentes, le digo, ¿qué es más fácil? ¿Mantener un pulmón abierto o abrir y cerrar el pulmón con cada respiración? Porque pareciera que uno decide abrir y cerrar el pulmón con cada respiración y eso nos gusta más. Los que también me conocen saben que ya nosotros tenemos todos claro e identificado el efecto y cómo ventilar a nuestros pacientes, volúmenes bajos y todos los estudios que hemos tenido para protección pulmonar, el ARMA, el PROSEVA, el ACURASYS, todo para la relajación, volúmenes corrientes bajos y todo. Pero hay que tener de pronto otras variantes. Hay que tener un arsenal de cosas para poder justificar, ¿sí?, que nuestro paciente no está respondiendo y tener otra opción. En esta opción podríamos tener en cuenta la ventilación con liberación en la vía aérea, que es el APRB, que yo creo que todos sabían que yo iba a hablar de esto, me imagino, en donde se generan dos tipos de presiones, una presión que es alta con un tiempo alto, que generalmente y los últimos estudios de APRB, porque como ella me escribe, a mí me deja claro cuando habla conmigo, que por eso es que yo la llamo de que ella todo entraría aproximadamente donde lo quieran revisar. ¿Ok? Y esta es una fase de liberación porque esta es la fase donde se libera el CO2. Cuando nosotros hablamos de esto, el gran inconveniente que se le genera a muchos de los intensivistas, muchos de los médicos, se nos genera, es decir, pero es que me gasta y me genera mucho volumen, ¿sí? Es que el paciente me genera mucho volumen. Y bueno, ya tú dijiste allá atrás que el volumen podría generar todo el tipo de complicaciones. Bueno, a pesar de todo lo que se conoce, ustedes pueden observar que el APRB se genera y se da y se mantiene entre una curva de inflexión inferior y una curva de inflexión superior, que es mucho mejor que los controlados por volumen quizás. ¿Ok? Entonces el riesgo de desarrollar barotraumas y de otras complicaciones es mucho menor con APRB, bueno, no mucho menor, es quizás un poco menor que los controlados por volumen si el paciente está bien ventilado. ¿Ok? Si el paciente está bien ventilado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre hemos dicho, es que el volumen mata. La condición de que el volumen por sí solo mata. Entonces, por eso me estoy respondiendo la pregunta que hice ahorita. ¿Es mejor mantener el alveolo abierto o abrirlo y cerrarlo en cada una? Entonces, aquí está el ejemplo y la respuesta típica. Si nosotros determinamos qué es el strain no es más que el volumen corriente sobre una capacidad residual funcional. Y les pongo el ejemplo. ¿Qué ocurre si yo tengo un paciente que mete 700 de volumen corriente, pero tiene una capacidad residual funcional muy mala? En este orden de ideas, el paciente tiene un PIB de 0 o de 3. El desplazamiento va a ser mucho mayor y el strain dinámico va a ser mucho mayor. Mientras que yo puedo tener en mi paciente volúmenes corrientes, por ejemplo, del mismo 700, como en este caso que tenemos aquí, poniendo un ejemplo, pero tiene una PIB, ¿qué te digo?, de 20, un ejemplo. El strain dinámico de este paciente va a ser mucho menor, el recorrido va a ser mucho menor y el daño al pulmón va a ser mucho menor. Es decir, voy a tener mucho menos strain en ese paciente. Entonces puedo tener una determinación de un strain estático, que es hasta el cual voy a llevar, que es la capacidad pulmonar total, pero el strain dinámico que daña es eso. Y si en algún momento quisiéramos hablar de alguna otra cosa que puede generar mayor daño, podríamos hablar del strain rate, ¿sí?, que es el caso del flujo con el cual se entrega ese mismo volumen.
y ahí podría también generarse menos daño. Por eso les digo, mientras que se ventile bien el paciente, mientras que se garantice un buen estrés en mi paciente, yo voy a tener la garantía de que el daño pulmonar relacionado a la ventilación mecánica va a ser menor. Porque es que una de las cosas que nosotros dijimos al principio o conversamos al principio eran las ventajas de la respiración espontánea y que el retorno venoso de mi paciente no se veía tan alterado como se ve alterado cuando yo le coloco un PIP a mi paciente. Y en este orden de ideas tengo la respiración espontánea y miren que aparte de los beneficios hemodinámicos, miren el beneficio de cómo ventila hacia las zonas dependientes del pulmón, cosa que se pierde mucho en la respiración espontánea, en la ventilación mecánica. Acá ventilamos más a zonas dependientes y acá no. Entonces, tiene un efecto hemodinámico estable y además de eso le genera a nuestro paciente una mejor capacidad de intercambio gaseoso que no podría ser despreciable en estos casos. Ojo, no estoy diciendo que sea la panacea ni que tiene que ser obligatorio, pero siempre puede ser un muy buen argumento para poder manipular a nuestros pacientes que a veces son difíciles de ventilar. Y si nosotros, porque es que aquí es donde se genera la otra, me dicen, Carlos, ¿tú por qué utilizas APRB, por ejemplo, si eso no tiene evidencia? La respuesta es, ¿cuál de todos los modos ventilatorios como modo, como tal, tiene evidencia? No como estrategia, como modo tiene evidencia. ¿Sí? Es difícil determinar un modo sea el que determine que nuestro paciente se murió más o se murió menos. Las estrategias sí, y uno igual puede lograr los targets o los objetivos con cualquiera de los ventiladores y en cualquiera de los modos ventilatorios. Si usted logra mantener a mi paciente en todos los objetivos de driving pressure, de volumen, de strain, de estrés y cada una de esas cosas, con cualquier ventilador y en cualquier situación es válido. ¿Ok? Pero aquí este artículo del 2001 de Christian Putensen, que ha sido una de las personas que más ha trabajado en APRB, ya lo ha hecho en cerdos, lo ha hecho pues en muchos ejercicios, nos determina varias cosas. Y por ejemplo, miren cómo la curva de inflexión inferior y la curva de inflexión superior son mucho más amplias en el paciente con APRB, que es el de los circulitos blancos. Miren cómo es mucho más amplio, es decir, el riesgo de que haga una sobredistensión mi paciente y que aumente el espacio muerto de mi paciente es mucho menor. Así como miren cómo la compliance va a mejorar, y si mejora mi compliance, ya ustedes saben cuáles son los efectos hemodinámicos que se generan cuando la compliance mejora en mis pacientes, ¿sí? Sin hablar de que ya podemos hablar de que el índice cardíaco en estos pacientes mejora de una forma notable en el paciente con APRB, porque estamos hablando de trastornos hemodinámicos. En el caso de un paciente en choque, nos serviría un poquito más esto, ¿cierto? Mucho mejor la entrega de oxígeno también en este artículo. Y el uso de inotrópicos fue mucho menor. Sabemos que el uso de inotrópicos, a pesar de que nuestros pacientes están en choque, está relacionado con mayor mortalidad de nuestros pacientes, quizás. Y que además el midazolam, que también hablamos ahorita que tenía mayores efectos hemodinámicos, no es lo mismo tener un paciente en choque séptico, ¿cierto?, con midazolam, que tener un paciente o en sepsis con midazolam, que tenerlo sin sedación, tanto como para el delirio, la recuperación y todas las cosas que se generan en nuestros pacientes más adelante. Tenemos la PAFI como mejora también notablemente, lo pueden observar a razón de 10 días, y la entrega de oxígeno de una forma mucho mayor. Entonces, para nuestros pacientes en choque séptico, yo creo que es una buena opción, aparte de las que ya todos conocemos, porque yo creo que entrar en decir otra vez que los volúmenes bajos, que el PIP, que la sedación con relajación, que el prono, sí, ya eso está demostrado y está hablado. Quise traerle unas cuestiones diferentes y por eso, además, le traigo unas conclusiones. Creo que no me demoré los 20 minutos. Primero, conocer bien la interacción corazón-pulmón. Si nosotros no conocemos la interacción corazón-pulmón, va a ser imposible. Bueno, nena, ya te voy a mandar el horario. Poder tratar a nuestros pacientes con el ventilador y generar menos daños y menos efectos hemodinámicos.
Conocer bien la fisiopatología de la sepsis y la hemodinamia. Tenemos bien claro que los pacientes sépticos no se comportan igual en los trastornos hemodinámicos en las fases tempranas que en las fases tardías. También tenemos y conocemos la mortalidad de estos pacientes asociados con la FEBI de nuestro paciente. Todos creíamos en algún momento de la vida que si el paciente tenía una FEBI menor, estaba asociado a mortalidad, y se ha demostrado que no. Sí, sabemos que la disfunción diastólica también tiene unas implicaciones importantes, y una de las causas de disfunción diastólica son tres básicas: una, la geometría; otra, la lesión intracelular de ese tejido del corazón; y la otra, que es la más frecuente, es la compresión extrínseca o daño por presiones circundantes, ya sea obesidad, presión intraabdominal, derrames pericárdicos, etcétera. Además de eso, tenemos aplicar el conocimiento de todo eso en la ventilación mecánica. No hay un modo de preferencia en el shock que en este momento nos diga, a pesar de que hay unos cuantos estudios en choques, son choques cardiogénicos, que se podría extrapolar más o menos a la ventilación mecánica en sepsis, pero no hay nada bien establecido de cuál es el modo de preferencia, solamente discernir y tener argumentos de juicio. Y por último, esta es una... Te amo, Sandra, te amo con todo el alma de mi corazón. En el trabajo o en la revisión de pulmón abierto del Open Lung, en donde habla de maniobras de reclutamiento no convencionales, porque no es la maniobra de reclutamiento, es la no convencional, que es el APRB. Él decía, no utilizar este modo si no lo conoces. Y si no lo conoces, los resultados van a ser nefastos. Si lo conoces, seguramente le vas a poder sacar todo el jugo a este modo ventilatorio. Yo creo que ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Cualquier pregunta, dispuesto.